pues cubriendo en vivo, en realidad es la visita de Estado del presidente Ollanta Humala y una importante delegación del gobierno a España. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias, Enrique. Cuéntenos, lo primero que uno ve en términos de la cobertura noticiosa y que es innegable es la importancia que España le está asignando a la relación bilateral con el Perú. Es indudable. Ha sido alojado el presidente y su señora en una de las residencias reales. Los reyes de España los ha recibido en la mañana. Tiene ahora una reunión pues con lo que sería la CONFIEP española, que ha hecho preguntas, sus miembros han hecho preguntas muy importantes, muy puntuales, ¿no? Con respecto al ingreso del Perú a la OSD, ¿no? O sea, sí, digamos, bastante, interesados en la inserción del Perú, ¿no? En la arena internacional, y ahora, por supuesto, pues lo va a recibir el presidente del gobierno español. ¿Cómo están esas relaciones? Lo que se ha visto pues en los últimos años es cómo las empresas españolas, ante la crisis que se ha vivido pues en la península ibérica, de alguna manera han mirado más hacia afuera, y Perú parece ser un destino privilegiado, ¿no?, de estas inversiones. Fíjate, Enrique, y además porque es la primera vez que el rey recibe al presidente de la República y a su esposa en esa calidad, en la calidad del jefe de Estado, ¿no es cierto?, de la corona española. Y entonces, fíjate, hay aquí una suerte de un cordón umbilical con unos importantes lazos entre Perú y España. No olvidemos que el Perú logre todo este proceso para la eliminación de la visa Schengen fue propiciado por el propio Estado español. Claro. Y entonces nos encontramos frente a una química entre los dos estados que hoy estamos viendo con un viaje presidencial que tiene un único objetivo, a mi juicio, que es mostrar a España y en consecuencia también a Europa, ¿no es cierto?, el clímax de oportunidades que ofrece un país como el nuestro, que en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, viene creciendo sostenidamente, sustentablemente, y eso pues aligera, estrecha las vinculaciones. Fíjate la importancia de que gran parte de la permanencia del presidente de la República en estos 2 días de viaje oficial está referido a entronizar un encuentro con las pymes. Exacto. Las pequeñas y medianas empresas, una cuestión que hoy es gravitacional para el desarrollo económico de cualquier país. La Alianza del Pacífico ha tenido también, ¿no es cierto?, como factor prioritario el trabajo de las pymes. Y creo que esto es bueno para España, un país con 46 millones de habitantes, frente a un proceso, como tú muy bien adelantabas, que ha venido sosteniendo una crisis en el marco de la Unión Europea y que empieza progresivamente, ¿no?, a salir de este atolladero financiero que en los últimos años ha tenido España. Ahora, lo que uno ve en la relación comercial, ¿no?, bilateral es digamos, desde ambos frentes. Uno es la inversión de las empresas españolas en Perú, que según informaba la ministra Magali Silva, suma alrededor de 300 empresas, 300. ¿no?, entre pequeñas y medianas por ese lado, aparte de las grandes inversiones como las de la Telefónica, que fue de alguna manera la punta de lanza y que no ha estado exenta de importantes conflictos que siguen hasta ahora, ¿no? Ahí hay un tema, sí. Le comentaba, bueno, por un lado tienes una cantidad importante de inversión española con antecedentes como el de Telefónica, que son sin duda de peso, pero al mismo tiempo no han estado exentos de conflictos, ¿no? Como veíamos, hay juicios incluso todavía pendientes con la SUNAT. Pero por otro lado, la balanza comercial es favorable al Perú en términos de exportaciones, ¿no? 1.760 millones de exportaciones del Perú hacia España y 800 millones de importaciones. Ahí evidentemente me parece que hay un eje importante en esta visita, ¿no?, de impulsar todavía más estas exportaciones y diversificarlas, porque si bien pues sabemos que nuestra canasta en realidad es de exportaciones tradicionales, lo que se está buscando es abrir la cancha, ¿no? Y además la lectura del nivel de exportaciones que tenemos hacia España nos da cuenta de una tesis, Enrique, que es en el pasado el Perú mantuvo con España, o España con el Perú, una relación de cooperación. Es decir, Exacto. Una España que nos daba dinero Exacto. para proyectos de inversión aquí en el Perú. Aún era una madre patria. Exactamente. Ajá. Hoy el fenómeno ha cambiado y la relación es de coordinación, de tal manera que el presidente va abriendo camino, como corresponde a un jefe de Estado,
para que se puedan materializar esos procesos y aviva, ¿no es cierto?, el recreo impersonal de un jefe de Estado para que finalmente nuestros empresarios puedan colocar, otra vez los micro y los medianos empresarios puedan colocar. ¿Dónde está el potencial? Según lo que veo, bueno, gastronomía por el lado de inversiones allá, que ya tenemos pues una escena de restaurantes, ¿no? En fin, había esta controversia en la Expo Milán, que ya sabemos lo que está pasando, pero veo además que se está incrementando de manera importante, por ejemplo, las exportaciones de quinoa hacia España, se han casi quintuplicado. Hay algunos productos, ¿no? Siempre pues el nicho, ¿no? Los productos tradicionales que tenemos y que se colocan muy bien en Europa. Europa cotiza muy bien las menestras, Europa cotiza muy bien la quinoa que tú te has referido, la materia prima nuestra sigue siendo la propia palta, la propia palta por la Unión Europea, nuestros espárragos que siguen siendo tan exquisitos para la propia Unión Europea, para el Asia. Sí, creo que es una forma de exponenciar, pero lo otro también está, Enrique, que desde España, como consecuencia de la crisis, llegó mano de obra calificada al Perú. Son más de 28.000 españoles. Exacto, que están con nosotros. Que uno los ve, que no los veías antes, Así los ve por todas partes del paisaje urbano, y que digamos, inyectan, ¿no es cierto?, con experiencia, hay que decirlo, con su experiencia y conocimiento a los procesos internos, lo cual crea un sincretismo, ¿no es cierto?, una simbiosis peruano-española. Ha sido un cambio bastante rápido, ¿no? Violento de alguna manera, ¿no? Claro, la crisis impulsó efectivamente la migración de profesionales, ¿no?, en España, y ha sido en cuestión de un par de años que eso se ha incrementado de manera importante. Sucede precisamente cuando estos procesos económicos son abruptos y lleva a que la gente tenga que buscar nuevos espacios para poder desarrollarse. Acuérdate cómo era nuestra situación en los años 80, hacíamos colas en la Embajada de España, por supuesto, por madrugadas, claro y los peruanos, casi una diáspora, llegaban a España, y hoy somos una población importante de connacionales en España. Entonces eso nos está dando un indicador de que la vinculación con España es extraordinaria. ¿Qué nos dice un proceso como el de Alianza del Pacífico, que hemos tenido pues la cumbre la semana pasada? A mí lo que me pareció interesante es que tienes 4 gobiernos, en este caso, digamos, con un enfoque muy parecido en términos económicos y de apertura al mundo. A mí lo que me llamaba la atención era, por ejemplo, que la presidenta chilena Michelle Bachelet, que siempre, si bien tiene una política económica muy clara, en términos políticos, no vamos a decir ambivalencia, pero se mueve más, ¿no? Con un pie en un lado y un pie pues por el lado de los países del ALBA, de alguna forma, ¿no? De estar. Y ella vino con este mensaje de integrarse más con Mercosur. Y uno cuando ve las cifras, cuando se trata de darle un mensaje al mundo, a veces uno dice, Mercosur de repente no nos conviene mucho, ¿no? En términos pues de asociación. O sea, bueno, si estás con países que están más de acuerdo contigo, ¿no? Lo primero, lo que tú dices, esta indefinición de la presidenta Bachelet tiene el sustrato en su carga ideológica. Recuerda que ella es una presidenta socialista, claro, ¿no es cierto?, que viene aplicando como Patricio Elwin, Ricardo Lagos, Eduardo Frei, Piñera, que es un hombre de derecha, y ahora ella misma vienen aplicando una economía de mercado. Entonces, condecirse con todo este proceso de una alianza del Pacífico que es la 8ª economía del planeta, que acaba de apuntalar a desgravamen de los aranceles para el 92% de todos los productos. Y entonces, claro, uno mira al eje del Mercosur apegado al ALBA de carácter ideologizado, y uno mira a la Alianza del Pacífico con una tendencia más bien a recrear, mucho más mirando la cuenca, ¿no?, ejecutiva y económica, ¿no? Pero que ahora acaba de apuntalar con un proceso inclusivo. El tema más estelar de la propia alianza acaba de ser el tema de la educación. Estuvo acá con nosotros en Ministro Saavedra. Así es, ¿no? Que es en el que hay que apuntalar para... Una educación, en ese caso, muy amarrada en términos del futuro de la economía, ¿no? Es decir, cuáles son las necesidades del mercado, por dónde debes caminar, ¿no?, hacia allá. Así que digamos que el diálogo ha sido bastante... Pero el mensaje que se le da a un país como España, estando inscritos en algo como la Alianza del Pacífico, es bastante... digamos, es un mensaje de confianza. Positivo, ¿no? Y positivo, y sobre todo porque ahora, fíjate, los niveles de trabajo en bloque. La Unión Europea y España miran al Perú y a la Alianza del Pacífico. Estamos hablando así nomás con los 4 países, que es la 8ª economía, ¿no? Es bastante importante, ¿no? Con México, por supuesto, a la cabeza, ¿no? Y más de 209 millones de personas que significan pues todo un potencial, ¿no es cierto?, para una Europa que en estos momentos está ventilando cómo solucionar el problema griego, que puede tener un nivel de arrastre, y ese nivel de arrastre podría impactar en los países del sur de Europa, entre ellos la propia España, ¿no? ¿Qué consecuencia podría tener el tema griego para nosotros, digamos, en términos con las relaciones con España? Puede haber de todas maneras
otra migración de capitales, que es lo que se había restringido en los últimos Hay que tiempos. decirlo, Enrique, en economía todo está estrechamente vinculado. Por eso es que en estos momentos Francia y Alemania acaban de decirle a Grecia que vamos a sentarnos en una mesa otra vez a negociar. Recuerda que antes del referéndum dijeron vamos a esperar el resultado. El resultado ha sido adverso para los negociadores de la Unión Europea. Se ha fortalecido, entre comillas, el señor Alexis Tsipras, y evidentemente si no se negocia, si no se llega a una salida aventurada, podría tener un impacto. Lo más importante es que en la propia devaluación, si acaso ellos volvieran al dracma, los griegos, una devaluación de cerca del 70%, lo cual podría flagelar la zona, ¿no es cierto?, el clima en la eurozona, que vienen buscando que como bloque vayan todos de la mano. Hay una gran diferencia entre los países del sur de Europa y los países del norte, y Grecia tiene mucho que ver en ese juego. Por supuesto, es bastante delicada la situación que se está viviendo, y ahí la negociación va a tener que ver, ambas partes van a tener que ceder, ¿no? Porque es decir, siempre, quienes también defienden la posición Grecia dicen, bueno, con Grecia se puede repetir lo que ocurrió en su momento con América Latina, ojo, ¿no? Tampoco flageles de esa manera, ¿no? O sea, de repente... Siempre lo decimos a nuestros alumnos, una regla de la negociación es la capacidad de las partes para poder ceder. Ceder no es perder, es realmente promover una estrategia para luego avanzar. Muy bien. Nos hemos quedado sin comentar la visita del Papa, que es bastante importante. Veo que la comentas en tu columna de hoy, la hemos estado siguiendo, y que también tiene otro significado, ¿no? Otro consonante. Un Papa que viaja en este caso a los países que son de los más pobres en América Latina, ¿no? Y que da un mensaje de todas maneras que la Iglesia está parada también políticamente, ¿no? Y es el primer Papa latinoamericano, ¿no? Muy bien, Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros esta mañana. Estamos en